Amigos, bienvenidos a 32 en la Mira, su programa en el que tratamos y analizamos todos los 32 estados del país. En esta ocasión abordaremos un estado sumamente emblemático, el Estado de México. Bienvenida, Lilia Arellano. Gracias, Ramos Zurita. Y bueno, pues, mire usted que el Estado de México, dices que es emblemático. Tanto que decir. Bueno, se lo conoce por el chorizo. Sí, claro. Que dicen que el verde está muy bueno. Y el desaparecido ya, el Grupo Atracomucho. El Grupo Atracomucho. Atracomucho. Pero también, pues, tenemos no solamente el chorizo y las garnachas y la birria que venden tan bueno en el Estado de México. Y unos lugares preciosos, como el Oro, claro, como muchos las lugares. Las faldas del volcán. Sí, claro. Pues toda la zona industrial. Y teniendo todo eso, fíjese usted, tienen un aeropuerto fallido. Sí, que se supone que era una alternativa para la Ciudad de México y acabó convertido en un aeropuerto de carga y ya ni siquiera eso, porque ya el de carga ya es el Felipe Ángeles, sí. Sí, que también está en el Estado de México, hay que aclararlo. Sí, pero fíjate tú, qué extraño, teniendo tantos capitales reunidos ahí, tanta inversión, tanta industria, tanto comercio, tantas zonas de turismo, ¿cómo es posible que no puedas tener un aeropuerto? Sí, bueno, pues es que ¿Cómo? La cercanía de la Ciudad de México con Está Toluca, mejor el aeropuerto de Atizapán. Sí, claro, pero la cercanía del Estado de México con Toluca, yo creo que hacía imposible eso, porque son 40 y tantos kilómetros. No, de la Ciudad de México con Toluca. Sí. Ajá, dijiste del Estado de México con Toluca. De la Ciudad de México con Toluca. Ajá. Bueno. Toluca, buen gente. Sí, no mata, nomás taranta. Nomás taranta. Pero sí, el Estado de México tiene todo. A ver, tiene el potencial económico suficiente como para desarrollar tantas y tantas cosas. Lo que tú mencionabas, la zona industrial de Naucalpan, Tlalnepantla y... La que está sentado en Toluca. Y la de Toluca también, el Valle de Toluca. Claro, pero tiene también las principales cárceles de alta seguridad que hay, el Altiplano. El Altiplano, que por ejemplo, que es la más grande. Que antes conocida como el Moloya. Ajá, y antes como La Palma. Como La primero Palma. Plan Moloya, luego Moloya, La Palma. Como si cambiarles el nombre dijera todo. Sí, claro. Pero pues, los cacicazgos políticos no solamente son los de Atracomucho, que llevó a 3 Alfredos del Mazo la gubernatura, Pues es que Isidro Fabel, el fundador del Grupo Atracomucho, fue el mentor de Alfredo del Mazo padre, y luego siguió abuelo. Alfredo del Mazo. Bueno, por eso, abuelo, padre, hijo y nieto, sí, todos los 3. Y bueno, el peor fue el más chico, ¿sí? Alfredo III, Alfredo el III, que fue el que entregó el Estado de México a Morena con tal de que lo eximieran de todos la responsabilidad de muchos altercados que hubo en el Estado de México durante su gobierno. Deja de los altercados, la farsa, que por cierto quien la respaldó después fue secretario del Trabajo, de la niña que... claro, la famosa Paulette. Paulette, ¿quieres más ejemplo de eso? Sí. Y luego, pues, Alfreditito del Mazo nunca anduvo por Chalco. No, nunca pues se fue podían a Texcoco, hacer los zapatos. Nunca fue a Nezahualcóyotl. No, él consideraba que eso ya no era parte del Estado de México, ¿sí? Y lo el que Estado se de refiere... México era Toluca, Atizapán, porque Atizapán tiene una zona de lujo, donde dicen las malas lenguas que viven personajes no gratos. ¿Te refieres al condado de Sayavedra? Y toda la zona alrededor del condado de Sayavedra. Sí, tiene una zona cuyas construcciones parece que estás en Escocia. Sí, claro, son espectaculares. Dices, oye, ¿a qué hora pasé por Escocia, no? Sí. ¿En qué momento tomé el avión? Y vine a desembocar en Nicolás Romero, sí. Pero, pues mire usted qué asaltantes tiene. Higinio, los H's. Higinio Martínez, que es el creador del Grupo Texcoco. Y Horacio Duarte. Horacio Duarte, que fueron inventos, Horacio Duarte y Delfina Gómez fueron inventos de Higinio Martínez y que posteriormente le dieron la espalda. Sí, se le revelaron. Sí, se le revelaron. Y Horacio Duarte estuvo en aduanas. Así es. Y fue el que le hicieron el gran escándalo acá en Pantaco. Sí, por supuesto. Toda la carga que no reportó. Pero
La maestrita Delfina Gómez, porque no deja de ser una maestrita. Pues es una profesora. Es una maestrita. Una cosa es ser profesora y otra cosa es ser maestra, y ella es una maestrita. Maestros son los que terminan una licenciatura y obtienen una maestría. Y profesores son los que... Sí, bueno, todos estamos licenciados porque tenemos una licencia de manejo, ¿no? Algunos, otros ni siquiera la tienen. La cosa está que la maestrita Delfina, que si fueran fieles a su origen, si fueran auténticos, algo podrían hacer como sello. Ella, habiendo sido directora de escuela primaria, así es, podría tener las escuelas, pero impecables, con maestros a los cuales pudiera dirigirse de maestro a maestro, no de gobernador a ciudadano, sino de maestro a maestro, pedirles que hicieran su labor de la mejor manera. Podría tener a todos los niños uniformados, con calcetas bien puestas, no que ya los traen los pobres chamacos, todas con agujeros o todas pocudas, pues, de que se les hacen grandes. Podría haber regalado los tenis, poner campos de deporte. Podría haber hecho mucho siendo nada más fiel a su naturaleza de mujer y a su profesión de maestra. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hace nada, Ramón. Bueno, fue secretaria de Educación Pública. Eso, sí, hombre, pero sin hacer nada. Por eso supones que eso le hubiera dado la experiencia, pero pues es que saltó de ser directora de una escuela primaria allá en Texcoco a secretaria de Educación Pública. Sí, ese salto es una barbaridad. Pero aún así, si te ubicas en lo que sabes hacer, algo hubiese hecho en educación pública a nivel nacional para las escuelas primarias. Porque, mira, cuando tú vas a construir un edificio, una casa, y dices, bueno, ahorita tengo yo mi casa, pero tengo proyectado que voy a tener un dinerito y quiero hacer 3 pisos. ¿Qué te dice el ingeniero? Señor, pues mire, nomás le va a alcanzar ni siquiera para la casa, para 2 cuartos, porque hay que hacer los cimientos, sí. Porque de otra manera no va usted a poder poner los pisos que quiere. Esa es la escuela primaria, compadre. Son los cimientos. Y si eso no lo entiende alguien que estuvo dirigiendo una escuela primaria, enterándose de por qué los niños padecen de desnutrición, no quieren estudiar, tienen actitudes distintas porque en sus hogares se viven problemas familiares severos. Ella tiene los conocimientos de todo eso y lo puede atacar. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Oír a naftalina. A ver, nosotros creemos que tiene los conocimientos. A ver, yo insisto, el salto que da de la dirección de una escuela primaria a senadora y luego a secretaria de Educación Pública. Senadora estuvo muy poquito tiempo también. Unos meses. Sí. Y luego secretaria de Educación Pública es un salto mayúsculo, sobre todo si no tienes la capacidad para aceptar todo lo que se te viene encima. ¿Sí? Bueno, lo que tú estás describiendo es la fórmula del 90% de lealtad y 10% es que lamentablemente de capacidad. Eso fue lo que privó el sexenio pasado y sigue haciéndolo ahora, aunque ya yo creo que ahora ya 70% lealtad y 30% experiencia. ¿Y habrá que ver lealtad a quién? Porque a lo mejor la dividen 35 y 35. Sí, porque además el 30% de experiencia lo ganaron el sexenio pasado, no creas que tanto tiempo atrás. Pero fíjate que la maestra Delfina se enojó mucho porque una columnista aseveró que huele muy feo. Y ella se enojó y la demandó. Y yo le dije a nuestra compañera periodista que si me necesitaba, con el mayor gusto, yo testificar que la señora huele muy feo. Bueno, yo quise decir naftalina para suavizar el asunto. Pero es cierto. Entonces hay una confusión. Hay que enseñarles a los niños a bañarse. ¿Cuáles son todas estas acciones que van en favor no del embellecimiento, sino de la salud, del cuidado de su persona? En fin, son tantas cosas que creo que si hubiese sido una buena maestra, las habría aprendido y podría enseñarlas. Porque difícilmente
doña Delfina va a poder entablar una larga charla o un acuerdo con uno de los industriales pesados del Estado de México. Claro, yo también lo dudo. Ni la formación ni la capacidad, por supuesto que ni se la podemos pedir tampoco. No. Porque quien la llevó al poder sabía lo que estaba haciendo. Al final de cuentas, a ver, ellos buscan candidatos que consideran son cercanos al pueblo o se identifican con el pueblo. De ahí nace Delfina Gómez, ¿sí? Delfina Gómez era una maestra de Texcoco, insisto, que había alcanzado la dirección de una primaria, pero bueno, pues eso no significaba, ni siquiera era la inspectora escolar, que ya es un grado superior a la dirección de una primaria. Y de ahí descubrieron que tenía ciertos roces como para poder llegar a ser una persona identificada con Sí, porque ni siquiera pertenecía a ningún partido político, No, tampoco. Como que la descubrieron. Higinio Martínez fue el que la descubrió y dijo, mira, esta señora proyecta mucho, entonces se la puede usar, y la nominaron candidata a la alcaldía de Texcoco. ¿La cual gana? Sí, y primero fue Higinio, luego fue Delfina y le siguió Horacio Duarte. O sea, de esa forma fue como se organizaron el grupo Texcoco. Esa terna. Sí, entre ellos tres. Pero hay otras figuras también, ¿sí? Pero ellos son los que alcanzaron el nivel más alto, pues al ganar López Obrador y estar ellos en el poder, en el partido, entonces de esa manera pues alcanzaron cargos más relumbrantes que los otros. Y recordemos que doña Delfina en el ayuntamiento fue acosada por retenerles el diezmo a sus trabajadores. Porque esa era una condición que hacía Morena. Morena en el 2015, bueno, se funda en 2014 Morena y en el 15 ya participa como partido político en la primera elección, y para recabar fondos, porque acuérdate que los fondos que le dan en la primera elección son muy pocos en comparación con los que tienen los demás partidos, por ser un partido nuevo. Entonces empezaron en la Ciudad de México, que la gobernaban, en Texcoco y en otras poblaciones que tenían los militantes de Morena, empezaron a recabar de las nóminas de los trabajadores. ¿Y eso qué justifica? No, ninguna. Pero te estoy contando nada más cómo sí, era el método que me lo que usaban. Dices, así como que, oye, pues no, pobrecitos, no tenían de otra, ¿no? No, pues si te metes a política, sabes que la política se hace con dinero. Ya lo decía uno de los jerarcas del Estado de México. Sí, un político pobre. Es un pobre político. Sí, bueno. Así es. Y de esa manera, bueno, se ha ido construyendo la historia de la política mexicana. Porque primero llegan sin recursos y tienen que allegárselos de otras maneras para posteriormente salir millonarios. Pues sí, y es una lástima, Ramón, que el Estado de México ya también tenga en su haber la actuación y la presencia de cárteles, ¿eh? Sí, claro, todo ya está. La zona colindante con Michoacán y con Guerrero está infestada de los cárteles. Así es, y ya las cercanías de la Ciudad de México también. Claro. Y bueno, allá hay obras magníficas como es El Insurgente. Sí. Es una obra espléndida. ¿Y cuántos años se tardaron para poder abrir la última parada? 10 años. ¿Verdad? Con tal de que no se llevara... A funcionar, sí. Sí, pero acuérdate que no había el observatorio. La última no la tenían. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque era una obra de Peña Nieto. Claro. ¿Por qué cancelaron el Texcoco? Porque era una obra de Peña Nieto. ¿Y por qué las 3 obras emblemáticas del López Obradorismo no funcionan? Pero ahí siguen. No, y costando. Y costando, además. Porque además se les da un subsidio. Inoperantes todavía. Bueno, mira, la ventaja es que el Estado de México no tiene cambios, así que podemos seguir hablando de doña Delfi. Sí, claro. Y de todo lo que sucede en el Estado de México, porque hay muchas cosas también. Porque el Estado de México además está dividido, porque algunas alcaldías la tienen priistas, las tienen panistas, de las principales alcaldías, ¿sí? Bueno, su división geográfica, teniendo en medio la Ciudad de México, ya se habla de mucho. Creo que habríamos de procurar marcar el estado 33, porque ese estado es demasiado grande y de por sí era ingobernable. No, pero imagínate, o sea, quedaría, si lo quieres dividir de esa manera, quedaría toda la zona marginada
que es Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco. Bueno, Texcoco más o menos se salva, Los Reyes, La Paz, todo lo que sea en la carretera de Puebla, ¿sí? Rumbo a Puebla. Rumbo a Puebla. Entonces esas zonas son de las más marginadas que hay, ¿sí? Y además muy populares porque tienen 800,000 habitantes, 1,000,000. Y si tomamos en cuenta del otro lado de Catepec. La de Oaxaca, el Nezahualcóyotl. Sí, se llama Hay más oaxaqueños que en Oaxaca. Sí, claro. Bueno, ahora ya están combinados, ¿no? Porque como se asentaron ahí en Ciudad Neza. Pero están fregadonas porque les faltan servicios. Claro. Porque la gente es muy trabajadora. Por supuesto, y la gente se desplaza en la Ciudad de México y hace 2 horas de camino para poder llegar a sus sitios de trabajo. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, pero antes quisiera yo leer algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros... ¿Ah, sí? A ver. Nuestros seguidores. Dice... Tecuaxochitl Gutiérrez. Qué tristeza, con Oaxaca se refiere al tema que tratamos de Oaxaca. Qué tristeza, pura gente hiper. En cada sexenio los gobernadores han dejado a Oaxaca sin ningún peso y así ha aguantado el Estado. Luego acá Román Mendoza dice, pues hasta el mismo Benito Juárez, acuérdense que se avergonzaba de su origen oaxaqueño, tanto que sus hermanas las casó con europeos y las mandó a Europa. No fueron sus hermanas, fueron sus hijas. A las hijas las casó con españoles, las casó con puro extranjero. Eso sí, las casó por la iglesia, a pesar de que él había hecho las leyes de reforma, la separación de la iglesia y el Estado. Pero bueno. Y luego por acá, doña Adriana González nos comenta, como dicen ustedes, uno de los estados más bonitos con su gastronomía, con su cultura, con sus costumbres más bonitas, pero un estado con pobreza. Los niños no tienen ni siquiera una escuela. Qué buena reflexión y sus comentarios muy atinados en cuanto a los análisis de los políticos oaxaqueños. Felicidades. Muchas gracias a todos ellos y recuerden que esperamos sus sugerencias también para ver qué estados quieren que tomamos en cuenta para analizarlo o para hacer reflexiones sobre ellos. Y que nos den alguna información por supuesto, de estas que nunca salen a los medios y que bueno, tú y yo hemos recorrido por fortuna todo el país y tenemos amigos que nos hacen favor de hacernos referencias, pero también usted puede hacerlo. Y este finalmente también es su espacio. Los invitamos. Gracias y recuerden nuestras páginas www.mxn Televisión y www.informativo MXN. Muchas gracias. Ahí también puede usted hacer llegar los mensajes y enterarse. Y fíjate que en esas páginas tenemos la síntesis de la información que se le envía a los mexicanos que viven en el extranjero. Y el extranjero también, claro, ¿sí? Claro, es muy importante. Le va a gustar, seguro que le va a gustar. Y sobre todo porque la mayoría de los estados tienen representaciones en el extranjero, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Migrantes. Migrantes. Gracias. Gracias.